Quiero hablarles acerca de lo que yo llamo la sinfonía del dolor. Leeré un texto de la Biblia aquí, de la carta que Pablo escribió a los Filipenses en el capítulo 2 y versículo 5, y pasaré a explicar el tema. Dice aquí la Biblia, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Note cómo resalta el texto la última expresión, que Jesús se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No era una muerte común, no era una muerte simple, era una muerte vergonzosa y dolorosa en extremo. Estos pocos minutos le hablaré de la sinfonía del dolor. La palabra sinfonía habla acerca de un conjunto de instrumentos y voces que suenan al mismo tiempo. Otra vez, sinfonía habla de un conjunto de instrumentos y voces que suenan al mismo tiempo. Pues el dolor en todo el cuerpo del que era crucificado, todo aquello era una sinfonía, pero del dolor. Todo el cuerpo dolía por igual, de extremo a extremo. Dice ahí que Jesús se sometió a la muerte y muerte de cruz. La palabra cruz en aquella generación era algo que aterrorizaba. Pensar en la palabra cruz solamente era algo que despertaba el pánico. La cruz era utilizada como un instrumento de castigo y de tortura. Como les dije, la muerte en la cruz era una muerte humillante y dolorosa. La cruz era utilizada para exponer a una persona a una muerte lenta y horrible. En la clase de cruz que pusieron al Señor Jesucristo era conocido con el nombre de patibulum, porque era una madera vertical que sobresalía de una madera horizontal. Sobre su cabeza clavaron un título en 3 idiomas: este es el Rey de los judíos. De modo que eso nos permite saber que Jesús fue crucificado en lo que se llamaba un patibulum, una ejecución despiadada y dolorosa. La gente llegaba a la cruz con su cuerpo lacerado. Todos los que eran crucificados eran gente condenados como homicidas o sediciosos. La palabra sedicioso se utilizaba a aquellos que se rebelaban contra el César romano. Entonces los sometían a esa clase de muerte humillante, dolorosa en extremo. Pero antes de llegar a la cruz y ser clavados, no atados, sino clavados, las personas llegaban con su cuerpo lacerado. Quiere decir que su cuerpo estaba llena de heridas abiertas que eran producidas por el flagrum, que era el látigo que utilizaban los líctores romanos. Líctores eran empleados de Roma, gente experta en destrozar cuerpos. Jesús fue sometido a 39 golpes de látigo, su cuerpo fue lacerado. Cuando una persona era castigada con el látigo, le lastimaban profundamente, heridas profundas que se podían llegar a ver los tendones, se podían llegar a ver las venas y hasta en muchos casos se podía llegar a ver hasta el hueso mismo de la persona. Realmente el látigo era algo que producía un daño terrible y luego les esperaba la cruz. Allí eran clavados y en la cruz muchos padecían fiebre, algunos morían por asfixia, otros morían de tétano por la infección que les causaban los clavos, otros morían deshidratados, muertos de sed porque eran colgados en el sol del desierto con hemorragias, otros eran devorados mientras estaban en la cruz por bestias salvajes o por aves carroñeras. Qué tremendo, toda esa muerte de cruz
estaba pensada al detalle para someter a una persona al extremo de humillación y de sufrimiento. La historia nos habla mucho sobre la muerte de cruz. Ahora ya no tengo tiempo, pero quizás sea bueno que podamos recordar a Espartaco. ¿Quién era él? Era un esclavo de Tracia. En aquel tiempo allí pertenecía él, Tracia. Era un esclavo. Espartaco había sido un gladiador que se rebeló y que combatió contra el poderoso ejército de Roma. La historia de Espartaco se ubica entre el año 71 y 73 antes de Cristo. Él allí participó en la batalla decisiva que la historia le da el nombre de Silario en el territorio de Apulia. Allí Espartaco fue vencido junto a los suyos y 6.000 esclavos que combatieron junto con él fueron tomados como prisioneros y fueron puestos en una fila de cruces y sometidos a esa clase de muerte tremenda en lo que después se conoció como el nombre de la Vía Apia Antica. Pues allí fue muerto Espartaco y 6.000 de los esclavos que combatieron junto con él contra el poderoso ejército de Roma. También puedo rescatar de la historia a Quintilio Varo. Quintilio Varo, que estuvo en el año 4 antes de Cristo. Después que murió Herodes el Grande, que es mencionado en la Biblia, se produjeron muchas revueltas y allí mataron a unos 2.000 judíos y fueron puestos en la cruz, repito, año 4 antes de Cristo. Pero en el año 70 después de Cristo fue Tito, el emperador romano, el que invadió Jerusalén, el que destruyó el templo de Dios. Y allí, bajo las órdenes de Sabino Vespasiano, fueron crucificados unos 500 judíos por día. Unos 500 judíos por día fueron crucificados al punto tal que dice la historia que faltaban árboles para conseguir maderas para producir cruces. De esto habló el historiador judío Flavio Josefo en su libro de la guerra de los judíos. Pero también Jesús fue puesto en una cruz, dice la Biblia. Él padeció muerte y muerte de cruz. Y este es lo que necesitamos entender, que Él murió en la cruz por los pecadores. Sí, murió por usted y murió por mí. Hace 2000 años atrás Jesús sabía que un día usted y yo íbamos a necesitar de un Salvador. Y Él fue a la cruz y pagó el precio. La Biblia enseña que Él derramó su sangre preciosa para redimirnos. Esa palabra quiere decir para rescatarnos de nuestra condición de pecadores. Y algo más, que la sangre preciosa que Cristo derramó no solo tiene poder para limpiar hoy todo el pecado de nuestra vida, sino que tiene el poder para darnos una salvación eterna. Digo yo, que la muerte de Cristo no sea en vano para usted. Yo le invito a mirar a la cruz por medio de la fe y ver a Jesús ocupando nuestro lugar de pecador. Y hoy es un buen momento para abrir nuestros labios, nuestro corazón y decirle: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y quiero creer en ti como mi Salvador. La Biblia dice así, que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y este es nuestro mensaje en la hora bautista. Y esta es nuestra invitación para que el próximo lunes, a partir de las 18 horas, usted vuelva a acompañarnos aquí. ¿Por qué buena